Buenas noches, amantes de la oscuridad. Buenas noches, entusiastas de las tinieblas. Buenas noches, hermanos y familiares de las sombras. Un año más, otro Halloween, y aquí estamos nuevamente. Otro Halloween que nos convoca. Salud. Salud. No pensamos que íbamos a durar tanto. Igual hemos tenido un espacio de tiempo más o menos considerable. No, pero son detalles. Sí, cosas de la vida que nos han... Cosas de la vida, que no vale la pena. Unos pequeños palos en la rueda que nos han mantenido un poco alejados de ustedes, pero aquí estamos otra vez, siempre pensando en innovar. Siempre pensando en volver desde la tumba. Claro, como siempre. Como entre siempre. las sombras. Por supuesto. Y esta vez volvemos a hacer un especial de Halloween. Nuevamente ataviados, Esta vez ya más informales. más formal, yo creo, por la... Bueno, pero no tanto como el año pasado. Bueno, el año pasado fue Épico. épico. No, ahora Sí, estamos un poco más informales, pero aún así formales en nuestro criterio. en nuestra darquedad. Ah, por supuesto. Bueno, y estamos de vuelta una vez más en esta fecha especial para muchos de nosotros, como es Halloween. Y recordando un poco lo que hicimos el año pasado, qué significaba en sí Halloween, que era All Hallows Eve, Exactamente. o Víspera de Todos los Santos, o la Noche de Todos los Muertos, o la Noche de las Brujas, como los conoce mucha gente. Noche de brujas es como la frase que más se ocupa para Claro, como el describir. genérico. Exactamente. Pero a pesar de que se llame la Noche de las Brujas, ¿qué son las brujas realmente? Sí, en esta oportunidad vamos a hacer un mini especial dedicado a la brujería y las brujas en general, Como tal, claro. como tal. Entonces, vamos a partir diciendo que la bruja es un personaje recurrente en la mitología, digamos, occidental y en la imaginación contemporánea, y que tiene que ver con estas entidades, por lo general femeninas, que aparecen en los cuentos, en las novelas, en la mitología, y que se relacionan con mujeres que practican hechicería o encantamientos y que tienen poderes de magia. Y que Algo súper bien visto para la sociedad, época, para la sociedad en general. para la sociedad en general, por supuesto, y que convocan a las entidades de la naturaleza o incluso a entidades desconocidas que no se sabe muy bien su procedencia. Claro. En cambio, el brujo se asocia con un chamán o un clarividente que también toma fuerzas de la naturaleza y de entidades arcanas, entidades que nadie conoce muy bien y que son ocultas, que por lo tanto provocan miedo, y que por supuesto se potencian con la naturaleza y los difuntos. Bueno, y esa ignorancia sobre los poderes de estos seres hizo que fueran muy mirados a mal por la sociedad. Claro, la sociedad siempre con este miedo a lo desconocido, siempre los tildó como de estas personas misteriosas y que estaban al margen de la sociedad. Pero siempre ambos, tanto brujo como bruja, estaban asociados a la curación de los enfermos y a ayudar a las personas cuando estaban en aprietos que no podían solucionar con la medicina, digamos, más tradicional, independiente Claro. de la época. Claro. Entonces ellos los ayudaban a curar tanto su cuerpo como su alma, O el alma. como sus distintos males que los aquejaban. Exacto. De hecho, y eran muy pocos en esa época. Hoy en día yo creo que son muchísimos más. Claro, ahora hay más gente que practica libremente estas religiones antiguas que derivan de eso, como los Wicca y las diversas manifestaciones del paganismo. Se podría ver casi como una medicina alternativa, si Claro. fuera más aceptado socialmente. Una medicina alternativa y quizás más asociada con la naturaleza y estos poderes desconocidos. Una de las diosas más antiguas de la magia en la antigüedad grecorromana es Hécate, junto a Artemisa, diosa de los animales salvajes y las doncellas, y Perséfone, que es la diosa de los infiernos, compañera de Hades a la fuerza. Forman una tríada mágica. Se considera a Hécate como la divinidad que preside la magia y los hechizos, y le es atribuida la invención de la hechicería. Otra maga del mundo antiguo es Circe, hechicera que convertía en animales a sus enemigos, hacía pociones mágicas y era muy famosa por sus conocimientos de hierbas y medicina. También Medea, de la Grecia antigua, que hacía brebajes mágicos para Jasón y era descendiente de la misma Circe. Existían también las sibilas, que eran seres mitológicos, pitonisas y oráculos, donde por lo general Apolo se comunicaba con los humanos a través de ellas. Bueno, y durante muchísimos años las brujas
eran las únicas que se encargaban de la salud de los pequeños asentamientos o de los poblados donde ellas vivían. Claro, como las curanderas. Claro, claro, es decir, eso mismo, eran las curanderas, las que curaban a sus vecinos y también hacían las veces de partera, las asistentes de cada uno de los partos que tenían en la aldea. Traían a las bendiciones al mundo. A las bendiciones al a mundo. las pequeñas bendiciones medievales al mundo. Y como era la única forma base de transmitir el conocimiento en esa época, lo transmitían de madres a hijas, de boca en boca. Y eran grandes conocedoras de la naturaleza propiamente tal. Pero lamentablemente, de ser sanadoras, pasaban a ser envenenadoras y a considerarlas como malditas, hay amantes del diablo propiamente tal, por todos estos poderes que tenían que nadie sabía de dónde aparecían. Claro, que probablemente ellas eran estudiosas de las hierbas, de las raíces y cosas así, entonces como nadie se dedicaba a estudiar eso, a ellas las asociaron con diabólicas. Claro, y como también lo el desconocido. enlace que tenían con la naturaleza, con los animales. Claro. Y eso mismo hizo que ellas se alejaran un poco de esta civilización, por decirlo así, en esa época, y vivían en lugares apartados, bien oscuros, casi que parecía una población callampa donde vivían, porque estaba Claro. súper apartado, era bien precario donde vivían. Y ella para no vivía llamar la como atención. en el medio del bosque, no en el pueblo. Claro, obviamente no en el pueblo, por lo mismo, para que no la fueran a molestar y no fueran a agarrarla a chuchar. O claro, a encontrarse con algún espíritu que no querían ver. Claro, y a veces si no tenían asentamientos propios para poder construirlo, buscaban ruinas o escombros que ellas mismas acondicionaban para poder vivir de la mejor manera posible. Claro, se hacían como una pequeña gruta ahí en alguna caverna. Y aún así todo esto llevaba a que el pueblo ignoraba los recursos que ellas tenían. Y el odio y la ignorancia, obviamente tal, hacían que mataran a alguien, fuera por lo que fuera, por celos, por no entender de dónde sacaban estos poderes. Y cualquier motivo desencadenaba una denuncia de la gente hacia estas personas. O a la propia Inquisición, que era Claro. como la encargada en esa época de tomar a todas estas personas y tildarlas de diabolistas o satanistas y en el fondo matarlas y mandarlas a la hoguera. Claro, onda, por ejemplo, una de ellas, me duele la guatita, me curó con manzanilla, bruja. Ya, me quitó el dolor de estómago, Claro. bruja. Al final no les agradecían, eran unos mal agradecidos. No, y lamentablemente ellas, para tratar de salvarse, porque la única forma de salvarse era reconocer que eran una bruja, Claro, porque Pero- como que no había alternativa. todo esto era a través de la tortura, que obviamente alguien que esté torturando te va a decir, oye, sí, soy una bruja, para que... Claro, para que se detenga el dolor, que sí, en verdad Claro, lo pensando sumo. que con eso iba a quedar viva, pero no. Y no, o sea, no había por dónde. No, por supuesto. Por supuesto que no. Para la iglesia, la mujer era inferior y lasciva, y por tanto proclive a placeres y venganzas. Forzosamente estaba predispuesta a la brujería. La brujería europea durante un tiempo se diferenció de los demás continentes, en que se convirtió en una especie de herejía religiosa y juzgó más a las mujeres que a los hombres, ya que ellas fueron sospechosas de entregarse al diablo. Basándose en estos hechos, la Iglesia consiguió que el poder civil entre 1450 y 1650 llevara a la hoguera a varias decenas de miles de mujeres. La Inquisición contaba con equipos de monjes dominicos moralmente irreprochables, decididos a hacer cualquier cosa para salvar a la cristiandad. Lo más probable es que hayan sido las calamidades, las muchas cosas terribles que sucedieron en el siglo XIV, como las hambrunas, la guerra de los 100 años, la gran peste negra y todas las réplicas que tuvo, porque no duró un poquito, sino que No, fueron duró años. mucho tiempo y volvieron los brotes, que haya sido lo que justificó la persecución a estos, entre comillas, adeptos a la brujería, porque nadie se identificaba y se decía a sí mismo, soy una bruja o soy un brujo, porque era terrible. O sea, por una parte yo creo que ellos ayudaron un poco a paliar estas pestes, pero también quizás ellos lo inculparon de las propias calamidades. Claro, entonces ya no perseguían a estas personas como un individuo, como una persona solitaria, sino que empezaban a juzgar y a condenar a varios grupos de personas, incluso grupos de 10 o grupos de 20, y los condenaban a todos sin ningún juicio previo donde pudieran defenderse o decir algo para justificar qué era lo que estaban haciendo o lo que no estaban haciendo. Bueno, claro, y de hecho esos mismos hechos hicieron que la iglesia igual vacilara un poco en
en decretar la brujería como tal. Claro. De hecho, fue en el siglo XV, sí, en el siglo XV, cuando la iglesia recién se decidió a publicar en 1484 la bula apostólica Summis Desiderantes Affectibus. En latín, por supuesto. Por supuesto. Y seguido de esto publicaron el famoso manual demonológico, el Maleus Maleficarum, que es una expresión latín que significa el martillo de las brujas. Suena súper bien el martillo de las brujas. Sí. Está como para tatuárselo. Y esto fue escrito por dos inquisidores dominicos llamados Heinrich Kramer y Jacob Spenger. Ya sabemos entonces a quién odiar específicamente. A los monjes dominicanos. Y a Kramer, dominicos. Y a Kramer y a Sprenger. Sprenger. Ya sabemos a quién odiar. Claro, de ahí partió todo el odio así como ya tácito por la brujería y las brujas. Ya, ok, ahora que lo tipificamos, por decirlo así. Claro. De hecho, una vez leí que, así como dato rosa, dato anexo, que antes de que estas personas tipificaran el delito de brujería, creer en la brujería ya era hereje. Ah, por supuesto. Entonces, si tú creías en las brujas, estabas siendo un hereje. Pero luego de estas personas que eran abiertamente y bastante misóginas, tipificaron la brujería y dijeron ya, desde ahora en adelante las vamos a condenar. Claro. Y ahora no es hereje. Cualquiera que fuera simpatizante de la brujería, también a la quema o a la horca de una. Hubo un momento en que era tan difícil para las mujeres vivir sin exponerse a algún tipo de acusación en su contra relacionada con la hechicería, que cualquier gesto, cualquier palabra, una mirada incluso las hacía merecedoras de alguna acusación y un posterior juicio y un asesinato. Así como algo que habitualmente no hacías, claro, era considerado también como una causa de brujería. O algo que hacías normalmente que antes era completamente corriente, ya después pasaba a ser un comportamiento de bruja o de una hechicera. Por ejemplo, había mujeres que eran condenadas por ser muy bonitas, otras que eran por ser muy feas, otras que eran por ser demasiado jóvenes, otras, por ejemplo, si estaban en contacto con un bebé o con un anciano y luego esta persona se enfermaba, era culpa de la mujer, que era bruja. O si la guagua lloraba. Claro, como que las habían ojeado y esas cosas que hasta el día de hoy existen. Como, claro, no ojes a la guagua, ¿qué es eso? Y que le ponen como unas medallitas y unas cintitas rojas, no sé, yo... Bueno, cuando yo creo que viene de esa época. Claro. El mal de ojo. O he escuchado eso, que es como, dile insultos y garabatos a la guagua para que no lo ojeen. Yo creo que viene de esa época. Yo creo que la guagua llora por eso. Completamente real. Bueno, y si estas, por ejemplo, las mujeres eran consejeras matrimoniales o casamenteras o daban consejos amorosos, también podían ser tildadas de brujas. Incluso algunas que iban muy poco a la iglesia. O si iban mucho a la iglesia. O sea, claro, por cualquier cosa, tú podías ser tildada de bruja y asesinada. Yo encuentro que era horrible. Hicieras o no hicieras, era bruja igual. Era bruja igual. Por uno o por segundo motivo, por cualquier cosa te podían matar. La edad de las presuntas brujas también tuvo sus variaciones. El estereotipo presentaba a una bruja muy arrugada. Las brujas solían ser mujeres ancianas. Pero también estaba la bruja joven y seductora. La hechicera tenía que ser fea, puesto que estaba coludida con horrendos y desfigurados demonios. Y además tenía que ser vieja, ya que se necesitaba un largo aprendizaje. Se necesitaba tiempo para llegar a ser una bruja maestra. La Inquisición empezó matando a las viejas y feas, pero después de un tiempo mataba a todas. La condición era ser mujer. Las mujeres viudas y casadas fueron las más condenadas, pero no se libraron las solteras, ni las adolescentes, ni tan siquiera las niñas. Para saber en realidad si la mujer era una bruja o no, tenían una especie de ritual súper estúpido, porque hacían una prueba tirándolas al agua. Entonces, si salían del agua, eran brujas. Entonces, por ende, las mataban. Por supuesto, morían. Claro. Pero si no salían del agua, no eran brujas, pero también se morían. Sí. Entonces, como que daba exactamente lo mismo. O sea, si te condenaban por ser bruja, ibas a morir igual. Claro. Siéndonos, pero si, no salió del agua, pucha, entonces no era bruja, pero ahora está con nuestro Señor y... Está en el cielo. Su alma será expiada. Terrible, igual moriste. Moría igual. Y podía haber sido una niña. Exacto. Bueno, y también aparte buscaban marcas en el cuerpo de la supuesta bruja. Claro. La
la afeitaban completamente Sí. y le ponían agujas en ciertas partes del cuerpo para saber cómo reaccionaban ante ese dolor, y si les dolía, eran brujas. Claro, y si Y si no les sangraban, dolían, peor aún. si sangraban no eran brujas. Y si no sangraban, eran brujas. Eran Pero brujas es también. súper normal que si te pinchan, por lo menos te sale una pequeña gotita de algo. Y eran No, brujas. peor si no te salía nada. Claro, pero era, o sea, por cualquier forma era terrible. Claro, pero también el peor vejamen que sufrían estas mujeres era que en las partes más íntimas, Sí. los hombres también las violaban o abusaban de ellas Claro. para ver cómo reaccionaban. Entonces, si no hacías nada y te quedabas callada, eras bruja porque podías soportar el dolor. Y si gritabas, estabas invocando algo, qué sé yo. Entonces, al final las mataban igual, daba lo mismo. O sea, los monjes dominicos, como dijimos delante, de intachables e incorruptibles, podían hacer lo que querían con estas brujas. Bajo la palabra del Señor. Por supuesto. O sea, terrible por donde se le mire. Por supuesto. El estereotipo de la bruja representaba una feminidad diabólica, enemiga de la religión. Se veía en ellas lo siniestro femenino. Se ocultaba en ella un poder engañoso, maléfico y oculto. Era el poder siniestro de lo doméstico, de la cocina y la medicina familiar, de las alianzas entre mujeres. Se movían en un ámbito tan cercano a todo el mundo como es el de la cocina, con sus cazuelas, herbarios, incluyendo raíces con poderes especiales como la mandrágora. Lo que antes era una receta para curar un mal determinado, ahora se convierte en una pócima sanadora o quizás en un arma mortífera. Era normal la alianza entre mujeres. Ellas se ocupaban de la salud de la familia, algo que parece no haber cambiado. Ellas parían y ayudaban a parir a los hijos. Necesitaban a la bruja con sus conocimientos. La bruja se convierte en un personaje a quien conocemos y necesitamos, pero al mismo tiempo nos angustia e incomoda nuestro desconocimiento de sus poderes. Pero la bruja donde fue más condenada fue en su faceta sexual. Porque en el Aquelarre, que eran estas reuniones que tenían las brujas en medio del bosque, todas esas Con reuniones fuego. esas reuniones secretas que Y tenían, estaban desnudas. por supuesto, era donde tenía el mayor desenfreno, donde más se entregaba al diablo, por decirlo así, y donde se demostraba realmente el poder que tenían las brujas. Y eso atraía y repelía a los conocedores en ese instante de lo poco y nada que sabían sobre la brujería. O a los investigadores que estaban buscando pruebas para acusar a estas mujeres. Claro, porque en el fondo era como lo bello al servicio del mal. Claro, que te atrae y a la vez te repele. Me gusta, pero me asusta. Tú lo has dicho, exactamente. Y también la imagen de la hechicería tuvo esos rostros seductores de las mujeres, lo que hablábamos delante, de que a las muy ancianas no las pescaban tanto, pero igual eran brujas, pero les llamaba más la atención y les incomodaba quizás más que fueran demasiado bonitas. Sí, o sea, o por ser muy bonita, o por ser muy anciana, Muy o por ser muy anciana. fea, te condenaban igual. Y esa parte como siniestra que se comprende como la presencia de algo totalmente ajeno a ellos, a lo desconocido y lo oculto que nunca se dio a haber develado. Y esa constante a través de la historia del arte de la brujería se convirtió en la misoginia. O sea, claro, podríamos decir que básicamente condenar a ciertas mujeres, o a todas en realidad, de brujas y asesinarlas era la misoginia. Claro, y todo Que las esto odiaban, es las detestaban y las consideraban inferiores. ligado a la belleza, a la capacidad seductora que tienen, porque es un arma demasiado potente. Claro, y todo también ligado a la religión. Ya, pero de la Católica. mente débil de ellos, o sea, la culpa nunca la tuvo la mujer. Por supuesto. Uno de los primeros en querer rehabilitar a las brujas fue Jules Michelet, quien les consagró un libro en el año 1862. El autor quiso desarrollar en este escrito un himno a la mujer, benefactora y a la vez víctima. Michelet eligió allí presentar a la bruja como una rebelde y como una revolucionaria, al mismo tiempo que como una víctima, y así rehabilitaba o intentaba rehabilitar la imagen de la bruja en una época donde la misma estaba casi totalmente opacada y subordinada por la del diablo. En el libro citado, Michelet acusó directamente a la Iglesia de haber organizado la caza de brujas, no solamente en el medioevo, sino también en el correr de los siglos XVII y XVIII.
como en cierta medida era de esperar, en su momento hubo resistencias y dificultades para poder concretar la edición de este escrito, lo que naturalmente desencadenó en un escándalo. Michelet se defendió y respaldó su trabajo, afirmando que su libro recogía un escrito de historia y no una novela de ficción. Una novedad y un punto de quiebre respecto de estos asuntos tuvo lugar a inicios del siglo XX, cuando la egiptóloga Margaret Murray afirmó en The Witch Cult in Western Europe, esto lo publicó en Oxford en 1921, que las descripciones y afirmaciones de las acusadas por brujería se referían a ritos reales, pues lo entonces llamado brujería, entre comillas, tenía relación con una religión muy antigua, un culto precristiano de la fertilidad, que los jueces inquisidores catalogaban como una perversión diabólica. Es común relacionar ciertos animales con la brujería, como por ejemplo el gato negro, un clásico, el cuervo, una liebre, un sapo. Los sapos también son súper relacionados con las brujas. Los murciélagos también. Las arañas y los ratones. Como a nivel, como una especie como de familiar, alguien claro, que está bien compenetrado con la bruja. Que los pueden invocar y que a su vez se transforman en sus familiares. Porque por lo general las brujas vivían, como tú dijiste hace un momento, vivían alejadas de la sociedad, alejadas de los pueblos, en grutas o en medio del bosque, y por lo general vivían acompañadas de estos animales que eran tan mal vistos como la propia bruja, porque se asociaba desde siempre que un gato negro o te va a dar mala suerte o te va a hacer un mal, porque eran asociados a estas entidades desconocidas y misteriosas que hacían maldades con sus poderes mágicos. No, los podían ser enviados como mensajeros o como espía de la bruja, para saber qué es lo que hacían en el poblado. O que era la bruja misma transformada. Transformada en ese animal. Claro. En ese animal, que podía ser un sapo, etc. Y en el siglo XX se ha hecho como un intento de reivindicar la figura de la bruja y de transformarla o de darle el lugar que se merece como una entidad positiva, a través de distintas religiones o cultos como los Wicca, que también mencionamos hace un rato, y que se están relacionando con estas mujeres sabias, muy eruditas en el conocimiento de la naturaleza y de las medicinas, para sanar y no para dañar. Para dañar a la gente. No para dañar ni hacer males a las personas, sino para ayudarlos con sus distintos tipos de dolencias. O sea, como lógico que a medida que ha ido avanzando la civilización, ya la bruja no se ve como alguien maligno, sino que alguien favorable y que los puede ayudar, y que se ve relativamente más favorable para el uso del común de la gente. Claro, o sea, es mejor verlas como entidades positivas y en beneficio que como estas personalidades que te van a hacer daño y te pueden destruir. O sea, claro, es como obvio, si tienen tanto poder, es mejor que sean amigas tuyas que irte en contra de ellos. Claro, y además todo esto tiene que ver, como dijimos también, con un prejuicio y un juicio muy grande de la Iglesia Católica y el cristianismo en general, de este poder femenino que no solo evoca la sexualidad y lo que tiene que ver con el diablo, sino que tiene que ver con entidades sanadoras y muy sabias. Entonces siempre se negó el hecho de que las mujeres fueran sabias y eruditas, y se las condenó y se las quemó vivas como brujas. Claro, y aparte lo que mencionaba, los Wicca han ayudado un poco en ese sentido a sanear un poco la visión de la bruja y verlo algo mucho más favorable, por un tema de perpetuar el culto y las bondades, por decirlo así, que tiene la bruja como imagen. Claro, y que en realidad nunca fueron malas ni fueron negativas, sino que simplemente fueron cosas que inventaron los católicos para disminuir a la mujer. En el fondo eran lo que eran. Era claro, lo que tenían en ese momento, siempre sabían más cosas, y en ese no saber por parte de la Inquisición era el temor. Claro. Yo creo que perfectamente si hubieran querido saber o compartir conocimientos con las brujas, hubiera sido todo distinto. Sí, pero como siempre la mujer fue considerada como inferior y como una... No podían darle esa importancia. Claro, no podían darle importancia. De hecho, las mujeres, o sea, se sabe que no pueden hacer misa, no pueden hacer los sacramentos de la iglesia, entonces siempre fueron consideradas como inferiores, diabólicas y malignas. Entonces conocen un poco más, saben leer. Considero que es una estupidez en ese claro, sentido. O sea, por supuesto que es una estupidez, pero mujeres que saben leer, mujeres que tienen conocimientos, no, bruja, debe morir. Bruja, claro, no debe saber nada. No, ella debe estar en la casa cocinando y pariendo hijos. Porque si sabes, te enterarías de las cosas secretas de Dios, por decirlo así. Claro, no debes saberlo. Y de los asuntos y los pecados que hacen los mismos curas, que sabemos cuáles son.
¿Para qué hablar de eso ahora? Pero, Pero sí. pero podríamos también hacer algo relacionado con Un eso. especial Un de... especial de catolicismo maligno. Vale. Que es como todo. Como todo es creado a través de la historia. Como, ¿cuándo ha sido bueno? No sabemos. Salud. Para ellos, porque tienen dinero. Pero un dinero robado. Heather March ha relacionado la persecución de brujas a la lucha de la iglesia y de la industria por controlar el poder de la vida y la muerte, en un momento en que la industria necesita más trabajadores. Ella también sostiene que la persecución de las brujas era una lucha por el poder centralizado sobre las rebeliones campesinas y la propiedad del conocimiento por la medicina y la ciencia, que prohibió la enseñanza o las prácticas llevadas a cabo anteriormente por las mujeres y las culturas indígenas. Ella escribe que la persecución de las brujas ha coloreado la misoginia desde la década de 1400. Silvia Federici ató la caza de brujas a una historia del cuerpo de la mujer en la transición hacia el capitalismo. Una bibliografía sugerida que podríamos dejarles para adentrarse en estos temas son Calibán y la bruja, de la ya mencionada Silvia Federici, Mujeres en la hoguera, de Anne Brennan, Historia del diablo, de Daniel Defoe, y El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Bueno, eso fue nuestro especial de Halloween de este año, solo como el especial de Halloween de los Simpsons. Sí, especial de Halloween 2019, La Casita del Horror. El horror de Entre las Sombras. Y como siempre los invitamos a que se instruyan, lean, si tienen solicitudes o si quieren aportar más en este tema, adelante. O sea, siempre va a ser bienvenido ese aporte de parte de ustedes. Nos pueden comentar, nos pueden sugerir, pueden hacer preguntas, pueden decirnos qué les gustaría ver más adelante, qué les gustaría escuchar, alguna canción, un tema, etc. Y siempre, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y a las redes sociales, Facebook e Instagram, que es entre.las.sombras.chile. Porque hay muchas entre las sombras, pero entre las sombras Chile... Pero esta es la más importante. Entre las sombras Chile somos nosotros. Bueno, y obviamente no quisimos tocar el tema de Salem, porque igual es muchísima información y es como es lo más nuevo, por decirlo así. Y además es más acotado, entonces queríamos hacer algo un poco más general, más histórico y general desde la época griega hasta un poquito del siglo XX, con libros que les sugerimos por si se quieren instruir más en el tema, para dar una visión más amplia de este tema de las brujas. Las brujas. Así que salud. Salud, disfruten este Halloween. Pásenlo bien. Y nos vemos pronto. ¿Truco o travesura? ¿Cómo es? ¿Truco o travesura? Sí. Trick or treat. Trick or treat. Trick or treat y salud.